¿por qué Superman hace lo que hace, güey? Creo que esa Eh, pregunta, ajá. ¿cómo la contestarías? Porque, güey, hoy me siento En como alguien. curva, güey, no te avisé. Güey, güey, sí me agarraste en curva. No sé por qué, o sea, güey, más bien acabo de leer por nada en especial un milestone de Superman, ¿no? Y entonces al final como que hay una explicación, o es en este mismo cómic cuando dicen que hay un montón de hombres que pueden ser súper fuertes, solo haciendo, Sí, no, ejercitando. ese en... ¿Qué milestone leíste? El Superman 500, amigo. Ah, güey, casualmente yo también. Por Sí, ninguna razón en especial, güey. el Action Comics 500, Ah, sí, sí, el güey, Action Comics 500, el Action qué Comics. raro, güey. Qué Pero raro que, bueno, que leímos, que leímos ese número ambos, güey. Y ves que sí, hay una parte en donde dice como toda persona que se ejercite y como que establezca o haga mucha fuerza o llegue a condiciones fuertes su cuerpo, pues puede alcanzar una fuerza alta, ¿no? Cualquier persona sí, que viva el suficiente tiempo con los ojos abiertos y la mente lista para aceptar nuevas ideas, puede alcanzar sabiduría. sí, Entonces, eso no es lo que hace a Superman ser Superman, ¿no? Lo que hace a Superman ser Superman es la capacidad que tiene de siempre intentar buscar el bien. sí, güey. A pesar de todo el poder que tiene, decide Eh, hacer lo correcto. sí, Güey, pues Mark Waid alguna vez contestó esa pregunta. ¿Qué Superman hace lo que hace? Y dijo, porque es lo correcto. Y su sí, editor le dijo, te pago para que me des mejor que eso. Y de esa plática salió este comicazo del que vamos a hablar el día de hoy, güey. ¿Qué opinas? eh, que sí que Mark Waid pudo haber tenido mejores ideas. Ya había demostrado que tenía mejores ideas, pero es una muy buena idea, güey. Claro, pero a ver, es que la respuesta es sencilla y, o sea, yo sí creo, Superman es lo que hace porque es lo correcto, güey, claro. Pero ¿Sabes? Ajá. lo interesante es justamente el pensar, o sea, el pensar lo interior a eso, ¿no? Antes, y eso es lo que contesta Mark Waid aquí, ¿no? O sea, más allá de por qué es lo correcto, por qué lo hace. Y Birthright lo contesta, güey, de una manera, a Sí. mí me gusta mucho, para mí es mi preferido de Superman. O sea, ¿es tu origen favorito de todos los que hay de Superman? Sí, o sea, por ahí habría otro, pero yo creo que sí, Birthright. Está Secret Origin también de Jeff Secret Jones. Origins a mí me gusta mucho. Justamente en Action Comics 500 es otro origen de Superman. Sí. Que, bueno, no otro origen, pero está contando un origen de Superman. Entonces, también está bueno. O sea, y básicamente todos tienen lo mismo, pero como que cada uno le da algo distinto. Birthright tiene cosas que mejorar, pero siento que es por el momento en el que fue escrito. Pero aún así me gusta mucho, güey. ¿Tú qué Sí. opinas? A mí me gusta mucho, o sea, no sé si antes de ir como a la historia, quiero hablar un poco de la gente que lo hace, ¿no? Mark Waid escribe este cómic, que son 12 números en realidad. No es Sí, no es como algo que se planteó para hacer una novela gráfica o algo de esto que DC hace, sino literalmente acá fueron 12 números, ¿no? Se planteó una maxiserie de 12 números para contar como, para mí es la impresión que me da el año uno de Superman, ¿no? O sea, si tenemos año uno tal cual de Batman, como que esto es como... No exactamente el origen, o sea, sí cuenta el origen, pero es como este primer año en que él es Superman, ¿no? sí, o sea, aparte lo está como recontando una vez, porque también por Sí, ahí tenemos pues, como por la misma rama For All Seasons, que también es sí, buenísimo, de Jeff sí, sí, Loeb y sí. Tim Y Sale. Team Sale. Ujú. Entonces, o sea, hay muchas historias como de las primeras aventuras de Superman. En realidad, la gran mayoría, bien, güey, son buenas. Sí, Pero aquí me gusta lo que hace Wade, ¿no? O sea, este primer año o este acercamiento a Superman me parece lindo, güey. sí. Sí, a mí también me parece muy lindo. Y también me parece que de alguna forma Wade escogió hablar del 11 de septiembre desde otra perspectiva, ¿no te parece? Porque la trama, como buena trama de cómics de la época, o sea, esta cosa empieza a salir en septiembre de 2003. Sí. Y como esta cosa está todavía plagada por todo, no sé si decir miedo, pero al menos por todo el contexto de lo que había pasado el 11 de septiembre. Ujú. Y evidentemente, aunque el villano o el antagonista de la historia es Lex Luthor, en el fondo el villano o el antagonista es el terrorismo, ¿no? O Sí, en sea, parte. y además como que la parte,
cómo funciona Lex es como, güey, a mí me pareció curioso, un atentado terrorista, puta, güey, a ver si no me bloquea YouTube por esto, pero es un atentado como autoatentado. O sea, como que las mismas partes del gobierno dieron los ejes para que ese atentado se diera, ¿no? Se gestara. Sí, güey, yo no le había dado esa lectura. Me parece muy, güey, me parece muy interesante. O sea, le había dado a esto del sistema, ¿no? Sí, El sistema, la visión del inmigrante, cómo el migrante es visto ante, o sea, ante todo eso. Pero no lo había pensado de esta manera, de un autoatentado, güey. Y tiene sí. todo el sentido del mundo, güey. A mí me pareció muy curioso porque está como que cuando vi el contexto, yo tengo esta edición, ¿no? Que es la Pocket. Sí, la Y Pocket. entonces, sí, no tiene nada, o sea, no tiene ni introducción ni nada. Solamente pues ahí ves cuándo es la primera impresión y es en 2003, ¿no? Y entonces como que me llamó la primera impresión de este cómic, ¿no? No o sea, no este formato, porque esto es 2025, me refiero. Y entonces como que ahí tú ves que esto es del 2003 y como que inmediatamente dije, esto va a estar plagado de algo de terrorismo. Claro, ¿no? No es la primera vez que lo leo, no es como que yo lo hubiera adivinado, sino que ya sabía, pero se siente como todo ese ambiente post 9/11. Y entonces como Sí. que esta vez para mí fue inevitable ver que pegado a al 11 de septiembre y justo empezó a salir en el 2000, en septiembre de 2003, pues güey, tenía que hablar un poco acerca de los autoatentados y de las cosas que estaban pasando en Estados Unidos, ¿no? Con la seguridad, con cómo de alguna forma la falta de administración del gobierno permitió que se dieran las cosas que ocurrieron el 11 de septiembre y las teorías que hay acerca de ese hecho, ¿no? Güey, atinadísimo, verdaderamente atinadísimo. Sobre todo por, o sea, justamente lo que orquesta Luthor es eso, güey. O sea, y Sí, luego se involucra directamente el gobierno, la prensa, sí. y creo que eso es lo que le da ese impulso a este cómic, güey. También me gusta mucho a mí la visión humanista que le da. No sé, o sea, por los 90s, 80s, según yo, hubo muchas revoluciones, güey, también en África. Simón, y empieza con Y eso, aquí, ¿no? y aquí también está retratado con Clark Kent yendo a investigar, ¿no? O sea, gente que busca tener derechos, a ser iguales, básicamente. Y Sí. aquí empieza con eso la historia. Me gusta la visión de Clark Kent que tiene aquí. Güey, es que en general me gusta mucho la visión que tiene Mark Waid sobre el microuniverso de Superman. A mí también porque, o sea, en contexto editorial, yo creería que la última vez que se volvió a contar el origen de Superman fue Man of Steel, ¿no? De John Byrne, en el ochenta y ¿For All seis Seasons no fue antes? Sí, pero For All Seasons no cambia real, o sea, quiero decir como el origen, esta cosa entiendo que no es el origen canónico de Superman, ¿no? Es algo colateral a contar para... O sea, no está, no me refiero a esto, no está numerado como Action Comics número Sí, uno no, o no. Sí, está como exacto. una miniserie aparte. Y entonces me refiero a... Creo que la última vez que se cuenta el origen, que retconea el origen, es John Byrne dentro de los números de Man of Steel, que eso sí De es Man of Steel. la numeración regular. Sí, y de hecho, uno de mis problemas Ajá. con Birthright viene de ahí, güey, de Man of Steel. A ver, yo iba a dar el contexto, pero danos ese datazo o ese pensamiento que tienes. O sea, este pensamiento que tengo es que se omite la parte de Superman como Superboy en Smallville. Claro, claro. Y Es que es algo que se retconea, güey, en Man of sí, Steel, que esa parte ya no existe. Y de hecho hasta Mark Waid lo dice, ¿no? sí. No, y de hecho, Man of Steel todavía retconea más cosas porque justo, por ejemplo, ahora que vimos Action Comics 500, se ve que los Kent están muertos. Porque hubo un momento en que los papás de Superman, bueno, los Kent, morían. Y Man of Steel retconea eso y pone a los Kent como ambos sobrevivientes y como partícipes en la vida adulta De de Clark. Superman, ajá, o de Clark. Sí, que a ver, Entonces, todo eso viene también por las crisis, ¿no? No es que de repente sí, aparecieran. O sea, sí, Man sí, of Steel nada más como por contexto histórico, editorial. eh, o sea, viene las crisis y se retconea, se vuelve a contar el origen de Superman y ahí están sus papás en este nuevo universo. O sea, sí. Sí, 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 es como una cosa colateral a las crisis que estaban ocurriendo, ¿no? Y la sí, otra cosa es que Lex Luthor en Man of Steel se vuelve a definir o a redefinir como este güey como magnate corporativo, no sé cómo decirlo. No solamente sí. como un genio científico, sino como un güey que estaba metido directamente
Con todo, ¿no? Con empresas y con contratos del gobierno y Sí, como un o güey sea, que... alguien que ya era parte de los engranajes del sistema, o sea, hay una buena Eso, parte y ya hablaba eso, de eso. sí. Sí, Y porque justamente acabamos de leer sobre Action sí, Comics sí, sí. 500 y ahí, o sea, es que como lo tenemos muy fresco, no hay que nombrarlo tanto, pero, o sea, vemos la visión ahí del Lex Luthor que simplemente era un científico loco, güey. Sí, sí, sí. Y de hecho también, no, además del Action Comic 500, también lo traigo por Superman Spider-Man. Sí, Que en Superman Spider-Man la visión del Lex, que es esta visión que tiene, que ocurre, es la justo del científico loco, comparada a Doc Ock, ¿no? Como dos científicos locos, pero creo que la visión moderna que la mayoría de la gente tiene es justo la de Bill Wright. Y entonces yo quería tomar esos tres elementos, la desaparición de Superboy, los Kent sobreviviendo y Lex Luthor como una persona, una parte del engranaje del sistema, como tú dijiste, porque esos tres elementos también los tiene acá Mark sí. Waid. Algo que quiero que me recuerdes, porque la Ajá. neta no lo tengo fresco. Según yo, güey, que según yo en el de Byrne, Luthor no era amigo de Clark de niño. No, no era amigo Y aquí de se Claire de niño. retoma eso, güey. Sí, sí, Y a mí eso me gusta. Me gusta mucho las que llega a retomar Wade de cosas sí. de la edad de oro, de la edad de plata que justamente se pierden Sí, con Byrne, ¿sabes que a mí que me parece curioso? Que Jorge. Jorge el Curioso, pero aparte de eso, me parece curioso la manera en que Wade introduce cosas que pareciera que rompen la continuidad, porque con solo atisbos que no estás preguntando, es lo mismo que hace en World Finest, ¿eh? O sea, es inevitable que también lo vea. Pero justo eso que mencionaste, como con estas cosas de introducir cosas que uno inmediatamente diría, no tiene sentido esta historia porque le rompe la madre a la relación de Clark y Luthor, ¿no? O sea, si ya se conocían de niños, porque en toda la historia que se han contado después de Bill Wright, no se han tratado como gente conocida. Y aquí al Sí, mismo tiempo está la explicación. Luthor decidió ignorar el momento en el que vivió en Smallville. sí, O sea, como que debido al accidente, olvida todo lo que pasó en Smallville. Y entonces como que de esos activos de voy a meter cosas acá a la continuidad, pero al mismo tiempo voy a dar la explicación de por qué esas cosas que estoy introduciendo no rompen lo canon. sí. Y Sí. también, y lo veo que es algo repetitivo que hace Wade, ¿eh? A mí me gusta, güey. Me gusta mucho el trabajo de Mark Waid. Yo lo he dicho muchas veces. Hemos hablado de él, hablamos muchísimo de él cuando hablamos de Kingdom Kingdom Come. Come. Espero que sigamos hablando mucho de él, güey, porque lo amo mucho, güey. Sí, Soy su fan. sí, sí, sí. Y No, ¿vas a decir algo más? Si no, le voy a dar con la se me idea que cortó la tenía. idea. Voy a Ah, parar un segundo. Te sigo escuchando, ¿eh? sí, sí, sí. Es que lo que yo decía es que esos tres elementos que John Byrne como que redefinen, que son los que han sobreviviendo, Clark no fue Superboy y Luthor es ahora como un eh, Magnate. magnate, los vuelve a introducir, o sea, como que de ahí son los ejes en los que gira Bill Wright, ¿no? Y se me hace como que Sí, entonces no es un retelling o no sé cómo decir, es más bien una reinterpretación del origen de sí. Superman o de ese año Una uno. interpretación moderna que se necesitaba, Eso, porque antes de eso, como tú dices, creo que volver a contar el origen como tal, pues sí, quitamos For All Seasons, que eso es más como la primera aventura, sí, 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 o las primeras aventuras, y sería The Barn, que pues, es del 86, esto es en el 2003, pues sí. casi 10 años antes, ¿no? 17 años antes. 86 y 20 son 2006 y 17 años antes. Güey, soy una puta calculadora humana, qué pedo. Güey, neta eres el calculador, güey, o sea... eh, Soy asiático. Sí, güey, tu Eh, cerebro es una máquina que gira a mí. ¿Has visto ese meme de un güey, de un negro que dice mi cabeza es una computadora que tiene no sé cuántos pinches? Es muy bueno, güey, es muy bueno. Pero ajá, sí soy. Pero bueno, pero ese el eres. punto es que pues se tenía que contar, ¿no? No me acuerdo quién era el editor quien habló con Mark Waid. Por ahí seguramente tú lo tienes, el dato. Sí, Si no, seguramente está ahí. Pero bueno, no me sí, acuerdo aquí, quién era ese editor, pero justamente la plática que tuvo con Wade cuando le dije, te pago porque hagas algo mejor, justamente venía de una plática en la que le decía, güey, necesito que vas a contar el origen de Superman. O sea, para esta nueva generación, para estos nuevos momentos, o sea, el otro ya es muy viejo, se tiene que volver a contar. Y pues aquí él, o sea, como digo, Wade hizo un tan gran trabajo
Sí, Porque, güey, ya venía de hacer, pues, cosas buenas, güey. O sea, sí. había hecho Kingdom Come un par de años antes. Bueno, unos pequeños 6. Kingdom Come de noventa y No, tantos, noventa ¿no? y seis, 96. 96, 2003, 6 años. 6 años. No, sí, no, 7. 7. Güey, La calculadora calculadora humana. humana, hermano. ¿Qué te puedo decir? Yo me imagino que esa plática viene con Dan Raspner, que también es el Sí, que... justo es Dan Ratner. Creo que Sí, Dan, pero sabía que no era Dan Didio. sí, no, porque para quien no sepa quién es Dan Raspner, es una figura súper importante en la industria, o sea, en la mitología de DC Comics, porque es, por ejemplo, el que decide que Mark Waid va a escribir Kingdom Come. O sea, hay una plática famosa entre Dan Raspner y Mark Waid creo que es en Midtown, donde está platicando en la tienda de cómics y Dan le está haciendo un montón de preguntas de la continuidad de DC. Y Mark le dice, güey, neta me citaste aquí para hacerme preguntas de esto. Y le dije, no, quiero saber si eres el tipo. Eso lo contamos en el capítulo de Kingdom Come. Y también Dan es el güey de la anécdota con Grant Morrison. El Sí. de que Dan y Morrison estaban en San Diego y vieron pasar a Superman caminando. O sea, ese güey es como una persona muy legendaria, Dan Raspner. Y entonces yo... Güey, tomó. sí, sí, dilo. No iba a decir que tomó grandes decisiones. Sí, no, esta serie la editan 3 personas, que es Dan Rasmer, Eddie Berganza y Tom Palmer. Eddie Berganza también es importante y Tom Palmer también son importantes en la industria, pero Dan es como una persona mítica, o sea, como un editor muy, muy, muy mítico en los cómics. Entonces yo me imagino que a lo mejor esta plática que comentas fue con él, ¿no? Sí, no, sí, sí es con él, porque sí me acordaba que era un Dan, no me acordaba del apellido. Yo Sí, quería volarme la que dando un dato erróneo. Y, o sea, Wade fue elegido por dos razones. Uno, porque pues eras una puta bestia de la continuidad de DC. sí, O sea, es alguien que es un gran fanático de los cómics. Y más importante aún, es un gran fanático de Superman, güey. sí, Hecho por él mismo. Bueno, ya no, porque apenas escuché un podcast en el que él habla. Y o sea, antes se decía que él había consumido todo el contenido que había salido de Superman. Ahora escuché ese podcast y dijo casi todo, ¿no? Yo sí, creo que se sí, vio humilde. No sé qué, padre. sí. No sé Curiosamente qué. Güey, escuchamos genuinamente me da mucha curiosidad saber qué le consumir, ¿sabes? sí, curiosamente escuchamos el mismo podcast y yo siento que la impresión que me da Mark Wade es que es una persona porque le preguntan como qué se siente ser tan famoso, ¿no? Y entonces el vato Sí. dice algo así como que es una pregunta bien tramposa porque si digo que no me emociono cuando veo a los fans, vas a decir, ay, qué mamón. Y si digo, güey, yo sé que soy muy famoso y que en todos lados me reconocen, vas a decir, ay, pues qué pinche mamón. Entonces cualquier respuesta que dé es suficientemente mala y se ríen, ¿no? O sea, como que lo dicen broma. Entonces yo creo que él reconoce que es una persona que maneja muy bien de la continuidad. Yo creería que lo está diciendo como un poco para no ser tan... No sé, no, pues ser humilde, ¿no? Ser humilde o mostrar Claro, ese... güey. Sí, Humilde. Humilde. sí. Güey, a mí, por ejemplo, él también fue escogido y a mí me gusta esa obra. Yo sé que es una obra polémica. Ajá. La de The New History of the DC Universe. Simón. A mí me gusta mucho esa obra, güey. Para los que no la han leído, son 4 numeritos Sí. en los que básicamente es Barry Allen contando la historia del universo de DC. Pero como si fuera una enciclopedia. O sea, como si alguien Sí. te estuviera contando una historia. O sea, como si alguien te estuviera contando. Pues aquí en México, por ejemplo, en México estaban los aztecas, fueron un gran imperio, tal, tal. Luego llegaron los españoles y en los españoles estaban tan personaje. Y así es. O sea, así nos cuenta la historia de DC Comics. Que muchos esperaban que fuera, porque Mark Waid también escribió historia de Marvel Comics. Y Ujú. ahí está como más circular. Y sí cuenta algo extra aparte de todo esto, Sí. que está bien. Pero a mí me gusta mucho la historia de DC Comics o este cómic en específico porque creo que cualquier persona puede agarrarlo y entender el contexto de dónde viene. Siento que el propósito de ese cómic no era contar algo nuevo. Yo no creo que era algo nuevo, yo creo que era contar lo que ya está Sí. de la mejor manera en la que cualquier persona lo puede entender. Sobre todo porque en la parte de atrás, y eso lo voy a recomendar mucho, tiene unos apéndices. ¿Sí son apéndices? Sí, apéndices. Tiene unos apéndices en los que dice, página 1, sale tal personaje. Este tal personaje aparece por primera vez en este cómic. Simón. Entonces, pues tú puedes ir a rastrear de dónde empieza todo, güey, y para mí eso me parece muy, muy valioso que, pues en ningún otro cómic que encuentras de esa manera. No, y de Hasta en hecho las eso, cómics, en las wikis, perdón, creo que es complicado luego tener toda esa información.
Sí, y de hecho yo creo que esa es una cosa que a Wade le gusta hacer porque en Kingdom Come también tiene eso. Y Sí, bueno, yo sé que no Marvels es de Kurt Busiek, pero en Marvels también viene una sección donde es como esos apéndices, y en Historia del Universo Marvel también viene esa sección con los apéndices, ¿no? Y es increíble, es increíble. Entonces, como decíamos, ¿no? O sea, yo creo que el pretexto es contar como no retconear el universo, no retconear el origen de Superman ni su año uno, sino simplemente volverlo a contar para que se sienta cercano a las nuevas actualizado. generaciones, o sea, actualizado, Claro. exactamente. Y entonces hay cosas que son imposibles que yo no note, ¿no? O sea, no hay Superboy, pero hay historias de Clark antes de ser Superman, Sí, que es la primera parte del cómic, ¿no? Y es justo lo que estabas contando, ¿no? Contextualmente hay un inicio después como durante la universidad, después de la universidad, Clark decide irse a hacer como viajes periodísticos. sí. Se va alrededor del mundo, Ujú, escribe notas de cosas que le parezcan interesantes, intenta ayudar a comunidades en cualquier parte del mundo y ujú. publica esas notas. Está como un escritor, reportero freelance. Sí, sí, justo, está como un reportero freelance. Y entonces es muy chistoso ok, canónicamente no hay Superboy, pero sí hay historias, ¿no? Y es Sí. como que me salí con la mía, güey. O Yo sea, siento, justo yo siento que es eso, güey, ¿sabes? Como de, a ver, me tengo que apegar a lo que hizo Byrne. Byrne no tiene Superboy, no puedo alejarme tanto del canon. ¿Cómo le hago? O sí, sea, y se le ocurrió esa manera en la que, pues, claro que estuviera reaccionando a lo que pasaba en el mundo de alguna manera y ayudaba bajita la mano. O sea, porque todo era muy bajita la mano. sí. Hasta el incidente que tiene en África. Sí, y creo que además, o sea, la estructura del cómic o de la historia es responde a una pregunta que siempre se hace, ¿no? Y es ¿por qué es divertido o por qué es interesante leer a Superman si es como un dios, ¿no? O sea, como yo escucho mucha gente, por ejemplo, incluso algunos amigos cuando DC empezó a sacar películas, todo el mundo estaba muy emocionado por las películas de Batman y pocos de mis amigos estaban emocionados por las historias de Superman porque decían algo como ¿qué chiste tiene ver las historias de alguien que es como totalmente fuerte, totalmente sabio, totalmente invulnerable y eso, ¿no? Entonces como que siento que de alguna forma Bill Wright decide responder esa pregunta con esta cosa de el poder no lo es todo. Y en estos primeros numeritos que es el viaje de freelance de Superman responde eso, ¿no? O sea, Clark sin ser Superman podía haber hecho más, entre comillas, en el sentido de utilizar su poder para solucionar los problemas. Pero esa Sí. solución a largo plazo no hubiera sido una solución real. Entonces es como que lo que está diciendo es la fuerza bruta y el poder absoluto no lo es todo, ¿no? Claro, güey, hay un quote de Alan Moore hablando de Superman, muy famoso Ujú, que a mí me gusta mucho, y creo que ya dije en algún capítulo, no estoy seguro. Pude haberlo dicho en el capítulo de qué es Superman, ¿no? ¿Qué significa Superman? No ok, estoy seguro, pero se los voy a leer porque me parece muy bueno y representa lo que es Superman, y creo que justamente esta historia o estas historias como Birthright lo cuentan y es, y cito, el mito de Superman es una historia sobre la grandeza y el cumplimiento de los deseos. Todas las leyendas de los superhéroes se basan en este concepto. Superman es el sol alrededor del cual todos los demás giran. La claro. historia es una gran representación de un ser alienígena que viene a la Tierra y por lo tanto se mezcla entre los humanos mientras usa sus habilidades únicas, no para elevar su de nosotros, sino para ayudarnos. Él no puede ser un dios porque los dioses son dictadores que establecen reglas para que los otros las sigan. Superman establece reglas para sí mismo y usa esas reglas para nuestro beneficio. El mito se perfeccionó desde la década de 1950 hasta aproximadamente la de 1970, bajo el lápiz severo de Kurt Swan. Si Estados Unidos tiene una leyenda comparable a los mitos de la edad de la antigüedad, ahí está Superman. Sí, muy, muy buen quote, güey. Y Güey, me me quedo encanta. con esa parte de que Superman se pone reglas a sí mismos para ayudarse, ¿no? O sea, mientras que un dios pone reglas para los mortales, Superman... Y me quedo con eso porque creo que estos numeritos de África de Bill Wright justo demuestran eso, ¿no? Porque Clark pudo haber rapidísimo haber acabado con los mafios o la gente mala de África, pero eso no iba a acabar el problema, ¿no? O sea, el problema Sí, de no. que se plantea ahí es que
hay una parte de esta sociedad que está siendo súper oprimida por un montón de situaciones. Principalmente lo que se plantea es por los ricos. O sea, los ricos Sí. están despojando de todo, incluso hasta de la cultura, a una Sí, parte de la son sociedad. como... Lo que Ya no- pasa es que son dos poblados que desde la antigüedad uno había tenido mucho más poder y dinero que otro, y el otro, pues básicamente funcionaban como los sirvientes de estos con poder. Y así era por mucho tiempo, hasta que justamente aparece un personaje que es... No se Kobe, me olvidó se el llama nombre. Kobe Azuru. Kobe Azuru es. Kobe. Ujú. O Kobe, ¿no? Y Ajá. básicamente él está haciendo una protesta pacífica simplemente para que se reconozcan los derechos también de esta otra sociedad, para que no Sí. sean vistos hacia abajo. O sea, simplemente lo que pide es eso. Obviamente aquí se involucran muchos intereses de mucha gente y hay atentados contra él, y Superman ve todo. Claramente puede acabar con ese régimen. Sí. Y él lo sabe, pero decide no hacerlo, güey. Y entiendo que aquí mucha gente va a decir, güey, ¿por qué decide no hacerlo? Sería bien, ¿no? Lo correcto Sí. técnicamente. Y, por ejemplo, esto, hablando de capítulos pasados, se me conecta con el capítulo, por ejemplo, de Silver Surfer, Requiem, Simón. en el que básicamente Silver, o sea, Spider-Man dice, güey, es que esto no acabaría, ¿no? O sea, no es simplemente que él pueda parar, o sea, él va, lo detiene a través de su miedo, pero es algo que va a resurgir si él no está. O a lo Sí. mejor ese pueblo oprimido es el que empieza a oprimir al otro. Hay muchas cosas, ¿no? Sí. Que, pues, Superman no es un dios, Superman no puede tomar estas decisiones, no debe tomar Y esas además, decisiones, y él lo además sabe. como que lo que busca en el fondo es ser vistos, o sea, no sé cómo explicarlo, porque buscan representación ante, porque lo que dicen en una parte, como que platican es que cuando se piden cosas al gobierno o así, los que representan a las dos sociedades siempre son los ricos, y entonces una parte dice es que las necesidades de nosotros son completamente distintas a las de ellos, y entonces pues no nos vemos representados de ninguna forma, ¿sabes? Sí. Y entonces como lo que la pregunta es ahí, aunque esta Superman acabe con todos los otros que están haciendo los atentados y toda esta situación contra Kobe Azuru, que es el nuevo escogido para representar a la sociedad pobre, eso no va a hacer que sea representada esa sociedad pobre. O sea, acabar con los otros no va a ser inmediatamente que la representación de unos aparezca. Es como que el Sí. problema requiere de algo más que solo fuerza, ¿no? Requiere como un entendimiento de que el poder absoluto no va a ser, no va a solucionar las cosas. Sí, me gusta mucho, sobre todo me gusta la reflexión de Clark al respecto de que puede hacer más cosas. Sí, O sea, si hay un hombre que es Kobe, sin poderes, güey, haciendo cosas, él puede hacer más. sí. Él puede hacer más, güey, y de hecho él es el que lo inspira a hacer más y a conectar con sus raíces, güey. Sí, aparte hay una cosa muy chida que, de hecho, que me parece como que es cíclico, porque al final, por cosas que vamos a contar más adelante o que la historia va a llegar hacia allá, Superman también pierde sus poderes de alguna forma. Pero Sí, acá como que Mark Waid decide hacer un poco la inversa de lo que siempre hacen, ¿no? Y es por eso también lo relacionaba mucho con Año uno, que es antes de darle iconografía, o sea, como que normalmente cuando se cuenta la historia de los superhéroes, lo primero que se hace es buscar elementos distintivos de este superhéroe. Para que sea claro lo que estoy intentando decir, en Spider-Man de Sam Raimi, lo primero que hace es hacerse un traje aunque sea amateur. Buscar ser iconográfico en las historias de los superhéroes. Y una vez que tiene algún tipo de iconografía, hace el bien y todo lo demás. Y aquí, como Superman se define de diferente manera o lo intenta definir de diferente manera, primero decide definir los ideales y luego la iconografía. O sea, aquí Superman o Clark no está usando traje. No tiene ningún tipo de iconografía. Hasta está dibujado como un adolescente normal. Bueno, una sí. persona como de 20 años normal. O A mí me gusta sea, mucho, güey. Y sí. justamente me gusta que algo que le llama la atención es que, que te digo de conecta con sus raíces, ¿no? O sea, Ujú, vemos que Kobe es alguien muy orgulloso de su pueblo, hay unos que usan máscaras y bailan y gritan. Y Clark primero como que se saca de onda y luego entiende, güey. O sea, entiende que es una cultura, que se sí, respeta, que tiene que hacer las cosas. Y le genera dudas, ¿no? O sea, sobre él mismo. O sea, él empieza a investigar sobre él, tiene como una tableta, güey, tiene su iPad, sí, en la que puede reproducir videos de Krypton, no entiende nada. Pero empieza a ver símbolos, empieza a ver personas, empieza a ver construcciones. Y empieza a entender un poco de la historia de Krypton a través de esta curiosidad que le da, güey. Y empieza a querer ser parte de eso. Me gusta mucho que justamente hablar de las máscaras.
Y ahí se da el por qué Superman no usa máscara, güey. Sí, O sea, para que la gente lo vea como algo conocido, dar confianza a la gente. sí, Pues ya he compartido esta idea, ya la he compartido contigo, la voy a repetir por si hay alguien nuevo que no la ha visto. Que a mí me gusta mucho el detalle de que Superman no usa máscara y no usa guantes, güey. sí, Porque es lo que nos hace, creo que, más humanos. O sea, la manera en la que percibimos el mundo, principalmente, es a través de los ojos y de las manos, del tacto. O sea, así interactuamos literalmente con el mundo. Y el hecho de que no tengas guantes te conecta más. O sea, los guantes es que, o sea, quitarte los guantes es no tengo nada que esconder. Y claro, así se presenta Superman. Y hay algunas interpretaciones en las que Ultraman sí tiene guantes, güey. ya. Y eso me gusta, güey. O sea, son como detalles que yo he visto. Pueden ser ideas mías sacadas de lo... Puede ser, güey. Pero son ideas que a mí me conectan mucho y digo, güey, tiene todo el sentido del mundo. No, sí, sí tiene, a mí también me parece muy bonita esa reflexión que haces, ¿no? Y después de eso, lo que pasa después de que vemos esa situación de África, Clark regresa a Smallville, ¿no? Sí. Y entonces como que dice, güey, vi a esta persona que me marcó demasiado, esta persona que no tiene poderes y que me inspiró, y entonces necesito hacer el bien. O sea, hay una necesidad en mí de ser como el Kobe Azuru. O sea, necesito como algo, ¿no? Y entonces ahí esa parte, te digo que yo no sé si nunca se había vuelto a tocar, porque en el de Byron no sale. ¿De dónde saca su cinturón y sus botas Clark? O es, o es, Ujú. a- o en números anteriores se había tocado, porque en el Action Action Comics Comic 500. 500 es exactamente la misma forma en donde de que la consiguen Bill Wright. Sí. Su, su traje está hecho de su capa, ¿no? De la manta, perdón, sí, la manta con la que lo Sí, envolvieron. él estaba envuelto en mantas, una verde, una amarilla y una azul. Y de Sí. ahí viene su traje. Y entonces, una roja, ¿no? Dijiste una verde. Sí, una roja. Una Perdón, soy roja, una daltónico. amarilla, una roja, una amarilla y una azul, güey. Superman es azul con rojo, no azul con verde, güey. Podría ser daltónico, podría ser disléxico. Voten, voten aquí qué podría ser, güey. Sí, No, sí. no, voto porque eres pendejo. Sí, sí, güey. Es una roja, una amarilla y una azul. Y entonces, la cosa es que sus botas y su cinturón están hechos de otro material que es distinto. Y la respuesta Sí, de qué material es que los asientos de cuero, o los asientos, pues no es cuero, ¿no? Porque el cuero es algo animal, pero los asientos que tenía la nave en donde Superman bajó es el material con el que están hechos sus botas y el cinturón de seguridad con el que sus papás amarraron al bebé, a Clark o a Kal-El de bebé, es el cinturón que usa Superman. sí. Yo no sé si después de Byrne se había utilizado hasta este momento. Creo que no, Yo también pero la creo que verdad no no, güey. estoy seguro, ¿eh? Y como que cuando lo vi, y como tenemos súper fresco el Action Comics 500, dije, no mames, güey, o sea, pues es por aquí, es de aquí. O sea, Sí. de aquí se acordó Mark Waid, ¿no? O sea, ¿de dónde más lo va a sacar, güey? Entonces, me pareció muy interesante al menos ver ese guiño. La cosa acá... Ajá, dilo, Ajá. dilo. No, dilo, dilo. No, no, que termina esa idea, yo también no la voy a olvidar, güey. Ya. Es que la cosa acá es que Superman decide, necesito hacer el bien y al mismo tiempo necesito como que mostrar otra identidad que no es la mía, pero que genere confianza. Y hace todo este traje. Y, güey, se ve, yo lo que a donde iba era que a Pa Kent se le nota molesto por eso. Sí, a mí me gusta mucho. Es que lo que pasa es que Clark quiere que esta nueva identidad suya, él dice que pues quiere que esté conectado a sus raíces. O sea, quiere que esté conectado a Krypton. Entonces, él veía este símbolo, esta S en todos lados, en este iPad que él tenía. Y decide que eso tiene que ser su símbolo. O sea, él sabía que representaba algo. No Sí, sabía que era su familia, pero él sabía que algo representaba. Entonces, decide tener este símbolo que es importante para él. sí, Decide ser, o sea, ser kryptoniano, por así decirlo. De hecho, el nombre del cómic en español es Superman Legado. sí. Dato curioso. Birthright, no sé cuál sea la traducción literal en español, pero es como justo derecho de nacimiento, Sí, o derecho de sea, nacimiento.
No sé cuál sería la traducción, pero bueno, el punto es que este legado que él quiere representar, pues le genera un poco de celos al papá, ¿no? Sí, Inseguridad, por dos cosas, yo creo, a Pa Kent. Y él se lo dice explícitamente, es, ya, o sea, te quieres deshacer de mi nombre. O sea, sí, tú ya conociste de dónde vienes y te quieres olvidar por completo de mi nombre, de mí. Ay, pero me le explica, no, o sea, es otra personalidad, no me voy a olvidar de ti, tú eres parte de. Y lo entiende. Y otra, ¿sabes? Yo creo que, y también está bien explícito en el cómic, pero ¿sabes también yo que siento mucho? Siento que es este duelo que suelen tener los papás ajá, cuando sus hijos se emancipan, güey, o sea, se separan de ellos, ¿sabes? sí. Y Este duelo interno del padre de mi hijo ya no me necesita, güey. sí, sí. Yo también estoy de acuerdo. Y a mí también me parece curioso que fuera aquí al revés quien tiene las dudas sobre la identidad, ¿no? O sea, como que no, por Sí, ejemplo, en la película de Superman vemos que quien tiene las dudas de quién es un poco es Superman o Clark. Sobre si sí, soy esta persona de Smallville o si soy un kryptoniano o acá. Y acá como que quien tiene las dudas de quién va a ser es el Packent. Y sí, como que Superman dice, güey, soy las dos. O sea, claro. soy las dos Las situaciones. dos Bueno, más bien, cosas. soy las dos herencias. Y justo, Sí, ¿no? Birthright es eso. O sea, legado y es como derecho de nacimiento. Y entonces, como que aquí yo siento que un poco se salta en la pregunta de Superman es kryptoniano o humano. No, o sea, Superman es los dos y soporta. es que, güey, justo habla de eso el cómic porque tiene pues un mensaje fuerte sobre la inmigración. Sí, Y pues es eso, güey. O sea, un inmigrante, si toda su vida ha vivido en otro país, pues técnicamente ya es de ese otro país, ¿no? Pero claro. no por eso tiene que cuidar su cultura. Que muchas veces es un mensaje muy xenofóbico por parte de mucha gente de, llevas 15 años viviendo aquí, tienes que dejar tus costumbres, acostúmbrate a las de México, por ejemplo. Sí, No, güey, a ver, este cabrón es italiano, venezolano, brasileño, peruano, argentino, estadounidense, pero ahora vive en México. claro, Una cosa no quita la otra y puede ser ambas, y está bien. claro, Güey, o sea, imagínate todos los niños mexicanos que están en Estados Unidos, imagínate que no les dejaran aprender español o no les claro. dejaran conectar con su cultura y que es algo que tienen muy arraigados los latinos en Estados Unidos o Sí, no solo en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y pues ya lo hemos dicho antes, Superman es una representación de los inmigrantes judíos. De ahí sí, viene. No solo sí. eso, parte a muchos lados, pero el punto es que aquí me gustó la manera, pues, yo podría decir sutil, güey, en la que lo presenta este güey. Sí, sí, yo también creo que es sutil, no es un mensaje, porque a ver, también lo que pasa es que justo esta cosa se puede sentir cualquiera de los dos extremos si no se trata bien, ¿no? O sea, creo que por Sí, una parte puedes empujarlo a ser súper patriótico o por otra parte puedes empujarlo a ser súper xenofóbico. O sea, como que sí, siento que necesitas tener un buen tacto para no patinar en esta representación justo de lo que somos y de lo, de lo que representamos. Puta, güey, qué pedo me estaba. ¿Viste cómo me te volví pusiste estúpido? nervioso, güey. Sí, me puse nervioso, güey. Me puse A nervioso. mí, ¿sabe? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Simplemente quiero hacer este primer capítulo de Ajá. Superman para decidir su identidad, como que ya nos saltamos, pero me parece lindísimo y creo que es de mis momentos favoritos de todo el cómic. Que aparte, güey, que aparte, yo siento que conecta un chingo con Superman hasta cierto punto. Y es que Superman está redactando, Clark está redactando todo el tiempo correos para su mamá. Sí, Y en sí. uno de ellos le cuenta específicamente que él en la gente ve aura. Sale como un Sí, aura, sí, sí, sí. una luz, ¿no? Que él dice, yo no sé si es un alma, un aura o qué sea, pero por eso soy vegetariano. O sea, que ve esta luz, estos colores en los seres Sí, vivos. Y dice, me parece muy doloroso cuando alguien muere, porque es otro de los motivos que mata, más allá de la moral, sí, porque dice que se apaga y que simplemente de repente esta luz y esta persona se convierte en un vacío. O sea, porque él en el gran espectro de las cosas que puede ver la vida literalmente. sí, Y en el momento en el que esa vida se apaga, esta cosa que pierde la vida, él lo ve como un vacío. sí. Y te No, digo que para mí es conecta súper mucho. bonito, güey. Güey, me parece precioso. Te digo que es mi momento favorito del cómic, es esa visión.
Porque aparte se me conecta un chingo con All Star Superman, con el Sí, final del Lex Luthor. O sea, Lex sí, Luthor al claro. final llora porque empieza a ver todo eso. O sea, empieza a ver la luz de la gente Sí, y justo es cuando le dice espectro que lo entiende, electromagnético. ¿no? Cuando le dice que lo entiende. Sí, Güey, no mames, es buenísima esa. Yo no la había visto, güey. Pero sí es All Star Superman cuando le dice el Luthor a... Güey, buenísima. O sea, buenísima. sí, o sea, a mí me encanta eso, güey. Entonces conecto esos dos momentos y pues sí, güey, Superman. O sea, Superman no, o sea, no solo ve a los seres vivos, ve la vida, ve los colores de la gente, ¿no? Y claro, güey, tú vas a amar la vida si puedes ver los colores de eso. Y me Claro. parece lindísimo, güey. Sí. Sí, sí. Güey, no, muy bueno, güey. O sea, me dejaste muy, muy, muy... Güey, es que aparte me gusta mucho All Star Superman. Y justo aquí voy a hacer un paréntesis hablando, porque parece que estamos hablando de Superman en general, ¿eh? Pero pues Sí. así es un poco esto. Pero lo que intento decir es, pareciera que, por ejemplo, cuando uno les dice a la gente que All Star Superman lo vas a disfrutar más, mientras más sepas de Superman, pareciera que la gente como que se molesta. Y luego yo he visto a gente leer All Star Superman y decir, pues no es para tanto. Como que Sí, dicen, es güey, que no, justo es no, eso. no es para tanto, ¿no? Pero mientras más lees de Superman, más puedes ver los elementos que Eso. afinen a Superman en All O Star sea, es que Superman como historia esos final, güey. detalles, que, mira, Sí, quién sabe si se pusieron de acuerdo, quién sabe si uno sabía o simplemente son visiones compartidas de cada uno. No sé, o sea, genuinamente no tengo idea, pero son ideas que, o sea, leí Birthright, luego leí Al Star Superman, no esta vez, o sea, sino la primera vez que los leí los dos. sí, Y dije, no mames, güey, es esto. sí, O sea, conectó mucho conmigo. Y ahorita que lo volví a leer, dije, güey, es que totalmente es lo que vio Lex Luthor. sí, No, claro, claro, güey. claro. No solo con esto, sino de repente vas a leer una historia con X personaje de Superman y de repente vas a leer otra vez al Star Superman y voy a decir, Sí, güey, claro, aquí está. sí, sí. Disfruta más al Star Superman con más conocimiento del personaje. Que ahora que estamos sacando All Star Superman, eventualmente tendremos que hacerle capítulo, ¿no? Pero... Güey, sí, no sé cuándo llegar, pero va a ser un gran capítulo, güey. A mí me emociona mucho Sí, hacerlo, no hay fecha. O sí. sea, neta, gente, no lo esperen pronto. No, no, no tenemos fecha para otro Superman. Pero fíjate que, por ejemplo, siempre se dice, o una cosa de cuando plantean de Morrison sobre su run de Batman, es que su run de Batman es canonizar toda la historia de Batman, ¿no? Por eso Sí. el Batman manga sale ahí, sale también el Surenar, pero en el fondo, All Star Superman es un símil, ¿no? Canonizar toda la historia de Superman. Se podría decir. Todo, A ver, todo güey, es... también lo está haciendo Mark Wade actualmente Sí, sí, con sí, Action sí, Comics, sí. ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí, o sea, no, Y, no, no y, es... y con World Finest, güey. Sí, no sé si sea una idea original de Morrison esa de canonizar toda la historia de que la Silver, la Golden y así, pero quiero decir, hay un símil y justo los pongo entre, porque Morrison escribe ambas, ¿no? El Ron ese que es famoso por esto de Batman y All Star Superman. Sí, a ver, es que yo creo que la diferencia es que todo lo que él hizo de Batman es canon. O bueno, no todo, pero tiene su run canon de Batman. Ujú. Mientras que All Star Superman está fuera del canon. Sí, Pero te digo, Mark Wade, pues sí lo canoniza todo, güey. O no todo, pero poco a poco lo va haciendo. Por sí, ejemplo, vemos en World Finest, de regreso, no sé si había salido antes, pero trae de regreso a Lori, que fue el interés amoroso de Superman, que es una sirena, ¿no? sí, Que, sí. güey, yo pocas veces he visto, ¿no? Yo también, bueno, pues es que no he leído casi cómics pre-crisis. O sea, me Ajá. Pero considero... justo pre-crisis, Sí, sí, ¿sabes? sí, Eso es pre-crisis. Y sí. post-crisis no sé si se haya retomado a Lori. Pues Y la entonces, mencionan en Action Comics 500. 500. Por eso es Ajá. pre-crisis, güey. Sí, es precrisis. Sí, Entonces, pues, güey, ahí sale como que su interés amoroso, ¿no? güey, esto me parece muy cagado. Me parece cagado por dos motivos. Uno, que uno de los tres intereses amorosos más importantes de Superman sea Lori, que es una sirena. O sea, Simón. Lana Lang, Lois Lane, Lori. Y la otra cosa es que, güey, todos los amores de Superman empiezan con L. Lori, Lana Lang, Lois, Lex Luthor, güey. O sea, Sí, ¿sabes? bien visto, güey. Pues ya que sacaste a Lex, podemos tal vez platicar esta segunda parte del cómic enfocándonos en Lex, ¿no? Porque la segunda parte del cómic es la llegada de Superman a Al Metrópolis. Metrópolis. A Metrópolis. Y entonces, no solo es la llegada de Superman a conocer a todo el personal del Daily,
a Jimmy, a Perry White, Steve Lombard. a Steve Lombard, evidentemente a Lois Lane, sino también es el reencuentro del Lex Luthor y Superman, ¿no? Y entonces ahí como que la historia se parte en dos. Eso pasa como como a los 6 números o algo así. ¿Y por qué digo? Antes de eso, Sí, sí, sí. quiero decir algo. ¿Tú no crees que, güey, esperaba un momento retomar esta historia? Es que hay A ver. varias ideas que siento que están medio al aire, pero específica una, y es la que más me acuerdo. Y es Ajá. que cuando es Smallville, le dice a sus papás como de, fui al pueblo y vi todo normal, nada nuevo. Y le dicen como de, yo sé que fuiste a buscar a Lana Lang. Sí, para ver Este, cómo estaba, na- para pero- ver. No, no, ajá, ya, pero sí, nadie, sí. Sí, ya, nadie ya, sabe ya. nada de ella. Y Ajá. uno pensaría que, o sea, dicen ese diálogo y uno pensaría que, pues más adelante la va a encontrar, la va a mencionar. Pero fuera de ese diálogo, nada, güey. Sí, Y yo, no, yo no solo va. me quedé pensando de, güey, ¿Mark Waid habrá querido continuar esto de alguna manera o a retomar esta línea? ¿O qué significa eso, güey? Sí, sí. No lo había pensado. O sea, genuinamente no lo había pensado. Pero ahora que lo planteas aquí, sí me parece que como está el atisbo de que querían continuar eso porque no pasa nada con Lana. Y aparte es un ¿No? personaje que se menciona como otras 3 veces y como que pareciera que si está siendo tan mencionado, pues es porque va a salir, ¿no? Eh, Sobre todo, o sea, lo raro es que, o sea, lo mencionen y no pase nada. En el sentido de que, o sea, una cosa es que lo mencionen como, lo recuerdo, ¿no? Es aquí. Pero y nadie ha sabido nada de ella desde entonces, genera una duda. Sí, sí, sí. Y esa duda, pues obviamente, naturalmente esperas que se te responda, ¿no? No, y aparte como que se va construyendo, porque justo antes de ese momento la vuelve a mencionar como otra vez. Es como que pareciera que la está mencionando para darle algún tipo de, De no sé si Q, ajá. final, pero de cierre a esa historia que está planteando, ¿no? Sí. Güey, pues bien visto, cabrón. O sea, eres una persona muy inteligente, güey, te invito a un podcast. Güey, ¿cómo le ponemos a nuestro podcast? No, pues no sé, pero yo pienso que sería mejor no ponerle nombre. Gente, por favor, necesito que comenten en nuestro podcast qué nombre le debemos poner. Güey, quiero que la gente sepa que ese chiste lo hacemos muy seguido. O sea, más de lo que creen de que, güey, te invito a un podcast. Bueno, pero ¿cómo le ponemos? Sí, o sea, siempre. O sea, Milo me dice como de, güey, voy a comer chilaquiles y yo, güey, qué buen gusto tienes, te invito a un podcast. Así, o sea, qué pendejada, es lo que decimos. Sí, sí, es cierto, es cierto. Simplemente El el bar sin efecto bar sin nombre. nombre, sí. Güey, entonces ahora sí, a lo que voy a decir es que, ya que saltamos esa parte, quiero como intentar retomar la segunda parte, si te parece bien, enfocada en Lex. Sí. Y en lo que él representa, porque creo que incluso Mark, lo digo como si fuera mi valedor, ¿no? De que Wade decide hacer el mismo como enfoque para esta segunda parte. Es decir, se vuelve a plantear esta cosa de que Lex y Superman se conocieron de chamacos. De chiquitos, ajá. Sí, y entonces ese planteamiento de que Lex y Superman se conocieron de chicos, pues, se hace ver, sirve para contar o para ponerlos como frente a frente y ver cómo uno siendo aparentemente un extraterrestre y una persona totalmente ajena a la humanidad, es en realidad Sí, más humano que el otro, ¿no? sí, No sé si estoy siendo claro con esta idea que estoy planteando. sí, 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 Y entonces, güey decide mostrar cómo esta persona que fue criado con amor, con cariño, con las conexiones humanas necesarias para ser parte de la sociedad, que es Clark, ujú, funciona como un ser humano normal, siendo una cosa o una persona ajena a la humanidad por nacimiento. ajá, Y Lex sí, Luthor es un pinche ser parasocial, precisamente sí, porque fue totalmente olvidado en las conexiones humanas. O sea, se ve que su papá lo desprecia, o sea, todo esto yo a su que... madre. Sí, 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 o sea, nos cuentan su origen y básicamente, o sea, para volvérselo a la gente, desde que nace se dan cuenta que es un niño genio. Su sí, madre se muere y básicamente, desde antes de que su mamá muriera, lo empiezan a usar para crear inventos y vender. O sea, sí, empezaron a generar dinero con él desde chiquito. Entonces, todo el tiempo, la visión que él tenía de sí mismo es que tenía que hacer cosas útiles, sí, porque es lo que la gente le pedía. Y es que aquí se conecta con otras cosas, güey.
Mick nos cuenta por qué Superman hace lo que hace. Y Mark Waid lo explica que tiene que ver con la pirámide de Maslow, güey. Es lo mismo con Lex, güey. O sea, Lex, o sea, ahorita no puedo desarrollar bien la idea porque necesitaría papel, lápiz y buscar Ajá. cosas claras, ideas claras. Pero lo más importante de la pirámide de Maslow es como la autorrealización, ¿no? Sí, Si sí, no me sí, sí. equivoco. Entonces, ¿qué es lo que le da eso a Lex, güey? Es el ser visto, es el crear algo, es el buscar algo. Aunque él diga que no y que no le importa a la gente y que es muy inteligente para todo. Lo que quiere es que la gente diga, no mames, este güey sí es el más inteligente de todos. Sí, y lo ponen con ese momento en donde están en la escuela y Lex decide como presentarse como más inteligente que todos, pero frente a todos y le está diciendo, tú hiciste esto y por eso tienes los zapatos manchados de barro, tú estás haciéndole, estás así, o sea, como que justo Están lo que está hablando, o buscando. sea, tienen clase de pensamiento deductivo. Y dice, Ajá, güey, le dice a la maestra, "Ah, bien pendejo. Y mira, lo sí, voy a hacer más divertido que tú. Pensamiento deductivo. Tú tienes los zapatos tuyos porque tal. Tú estás enamorado de ella. Tú tal. Y así, y empieza a explicar el por qué, ¿no? Obviamente. sí, Y pues obviamente eso aleja a la gente, ¿no? Y él lo que pues obviamente quiere es que se le reconozca. Y toda la gente siempre reacciona con él con miedo, asco, con desprecio, ¿no? Porque pues obviamente nadie quiere un cerebrito, güey. O sea, a un cerebrito de tipo, es como, sí. de, no, güey, No, y chinga tu bueno, madre. y aparte la realidad es que Lex sí está planteado acá como este ser completamente parasocial. O Sí. sea, que es incapaz ya no solo de ser empático, sino... O sea, cuando digo parasocial es que ni siquiera tiene la capacidad de generar, o sea, como conexiones humanas ni siquiera por conveniencia. O sea, está Es que completo, está como sumido en Tanel, porque siento que a veces se nos plantea de que es que este era, güey, un sociópata tan cabrón, que de hecho él siempre pudo manipular y así. Es que yo creo que sí. O sea, yo creo que él sí puede, a lo mejor la empatía le falta, ¿no? Ajá, Pero yo creo que él sí quiere tener conexiones humanas, pero no sabe hacerlas, güey. exacto. Yo estoy de Y tengo acuerdo. dos ejemplos. Porque el primero es que, pues, Superman se acerca a él, le parece interesante y se acerca a él. Porque, pues, Superman ve en Lex a alguien inteligente que no encaja. Y Sí, claramente él se ve reflejado, güey. O sea, a lo mejor él no es más inteligente, que sí es muy inteligente, pero él tampoco encaja, él también se siente fuera de lugar. sí, Entonces, pues lo lleva a su casa, se conocen, se llevan bien, o sea, al principio se llevan bien. Y de hecho, Lex se da cuenta que hay una máquina descompuesta, y por eso te digo que aquí es donde él quiere conectar con gente. sí, Hay una máquina de los Kent que no funciona, la que básicamente ordeña las vacas. sí, 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 sí. Y Lex la arregla, pero hace que las vacas, porque le succiona las ubres a 10.000 kilómetros por hora. Sí, sí, sí. No tiene sentido eso, pero Entonces, ajá. o sea, yo sé que no tiene sentido, solo Pero muy sí, sí. rápido, güey. Sí, sí. Pues obviamente Pa Kent reacciona fuerte y le es como, güey, ¿qué haces? Las estás espantando, o sea, ¿qué pedo? Y pues obviamente Lex reacciona a esto de una, o sea, a este rechazo, como un Sí, niño y se va como de, güey, ellos no aprecian, pero pues no se da cuenta, o sea, él no entiende el por qué, ¿no? O sea, de la manera en la que Lex creció, es todo tiene que funcionar mejor, todo tiene que ser más eficiente. claro. Entonces, él hace eso. Entonces, al ver que lo que él hizo no es apreciado como él piensa que debería hacerlo, pues obviamente él reacciona de esta manera. Y luego con esto conecta con Clark, porque Clark le dice, güey, cálmate, mira, tengo algo bien verga. Y le enseña su telescopio. Sí, Y los dos conectan ahí de manera no romántica, viendo las estrellas, güey. sí. Y me gusta que aquí justamente se vuelve a retratar eso de las diferencias y las conexiones humanas. Porque se dice, güey, ¿cómo lo conseguiste? Y dice, me lo regaló mi tío. Sí. Sí, Y como que es algo totalmente ajeno a Alex. O sea, sí, esto o sea, de que una persona te pueda dar algo sin nada a cambio, o sea, como que... Y siento que eso es justo, o sea, Lex Luthor no solo es una persona que es como... O sea, que ni siquiera no puede generar ningún tipo de conexión humana, o sea, es incapaz de generar... Es un sí, ser porque no parasocial. sabe. Ajá, ajá. Ajá. Sí, Es porque un... no, o sea, no es psicópata, no es un sociópata, simplemente es alguien que no sabe. Sí, sí, sí. Y sí, yo estoy de acuerdo que eso es un ser parasocial que no es exactamente lo mismo que un sociópata, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y como que, no sé si quieres decir algo más del ex, porque a mí me parece interesante
la conexión que hay entre ellos dos y que Lex decide negar todo, cualquier cosa que haya pasado con en Smallville y con Superman, porque representa un fracaso. Sí, eso es lo que quiere tapar su mayor fracaso. Sí, quiere ¿Y tapar su sabes mayor cuál es su fracaso. mayor fracaso? ¿Cuál? Haber perdido a su único amigo. Sí, Ese fue su mayor fracaso, güey. ajá, a Clark. Sí. Y aparte me da como que me da un poco de tristeza, o sea, yo sé que no sé cómo, no sé qué quería representar ahí Wade, pero a mí me da un poco de tristeza el momento en el que lo que pasa es que Lex quiere hacer una máquina que puede como hacer un agujero de gusano. Entonces, Ujú. la situación es que este agujero de gusano que intenta hacer explota, quema su casa, mata a su papá y es por lo que él es calvo. Porque le quema la mitad de la La cara. cabeza. Sí, como la cabeza y así. Entonces, esa es la razón por la que él es calvo. Y entonces, después de que explota esto, Clark sale volando como un montón de metros porque él estaba fuera de la casa de los Luthor. Sí, o sea, él va a casa de Luthor. Nada más para contar. Él va a casa de Luthor. Luthor Sí, le dice, güey, qué bueno que viniste porque testigo. No necesitaba un testigo, güey, que obviamente quería presumírselo a su amigo. Porque él es sí, su amigo, güey. Pero simplemente no sabe de conexiones humanas, Lex. claro. Y como que está ocupando la kriptonita, ¿no? Como para Sí, combustible. como que es un motor o como que sí es un combustible que está ayudando a eso. Sí, entonces pues la kriptonita obviamente debilita a Clark. Y al ver este gesto de disgusto de Clark por la kriptonita, él piensa que es hacia él y que se está espantando y Ajá. corre. Luego explota todo esto y pues ya, o sea, básicamente por eso yo digo que lo que le dolió ahí, más que este fracaso, fue haber perdido a Clark, güey. Sí, sí. Que Y aparte entonces, perdió todo, perdió a su padre, perdió sí, su, todo, ca- todo. su cabello, güey, más importante. Que eso es muy importante, güey. Eso es muy, Güey, muy los hombres cuando se importante. vuelven calvos se vuelven malos. Sí, súper malos, güey. Pregúntale a Entonces, este match. el punto es que lo que pasa, güey, ahorita que lo estoy recordando me quedé pensando en la de Lana porque vuelve a salir. Allí Sí, más pero solo adelante, son sí, solo de es como un fondo. guiño. Ajá. Habla Sí, con Clark y pareciera que justo como que hay una trama abierta que van a cerrar. sí, Pero. Pero no. Bueno, el punto es que después de eso, Clark dice. La kriptonita me debilitó lo suficiente para perder la superfuerza, pero no perdí los sentidos. los demás, mis super sentidos. Y entonces hay como una parte que es totalmente negra, que son los gritos Del ex. de Lex como reclamándole a los bomberos y a los policías que ellos mataron a su papá. No sé, como que ellos Sí, son causantes del accidente. Como que, sí. porque le dice como que estos güeyes dicen ustedes lo hicieron deliberadamente, empieza a gritar Lex Luthor. Y entonces como que los policías se ven los diálogos de los. Porque eso es en negro. Entonces solamente se ven los ojos de. En un cuadro antes es como los ojos de Clark y cómo se está desvaneciendo como a negro. Y dice, está ese diálogo que dice como. Lex le está diciendo, es que ustedes lo hicieron de manera deliberada. Y dice, como, ¿de qué está hablando este güey? Y le dice, pudieron haber salvado a mi papá, pero ustedes decidieron salvar la casa. Como que está bien puto enojado Lex y le está echando la culpa de que ellos, como Pero, güey, que. antes él se ve que ve a su papá morir, güey. Sí, sí, sí. Sí, y entonces como que, te digo que yo no sé qué manera o qué pretendía representar Wade ahí, porque siento que la lectura fácil es la lectura de ver que es bastante, es como un hombre tan engreído que no puede aceptar su propio fracaso, ¿sabes? Como que no puede aceptar que él fue el mismo causante de la muerte de su padre y que, pero yo, güey, como que cuando lo estaba Yo leyendo he visto y como la manera de lavarla, ¿sabes? sí, de lavarse las manos. Pero yo más bien como que una parte de mí sintió que era como el grito de un niño desesperado porque se murió una persona con la que siempre él quiso hacer sentir orgulloso. Como que de alguna manera Lex siempre amó de una manera rara a su papá, como que quería que lo viera. Es que, o sea, estoy medio de acuerdo, Ajá. pero no por completo porque en ningún momento vemos la relación de ellos.
Hay una parte donde Lex le hace como un plan de gobierno a su padre y su papá le dice, ay, ya, vete, vete de acá, números antes. Se me está quitando el tiempo, tira eso a la basura. Y entonces como que lo tira y la secretaria lo ve y dice, o sea, dice esto, y dice, ahí son garabatos de un niño. Entonces como que Sí. se nota que Lex quería ser visto por su padre. O sea, como que Sí, él entonces quería sí podría ser. generar esa conexión como con su papá. Y entonces, como que te digo que yo siento que la manera fácil de ver esa parte es como se quiso lavar las manos o es tan engreído que ni siquiera pudo aceptar que él tuvo la culpa del accidente. Pero yo como viendo, cuando lo estaba leyendo ayer con más calma y así, sentí como este grito de un niño súper desesperado porque se le murió su papá. O sea, como Sí, sí tiene sentido. esta cosa totalmente irracional y como solo visceral de que su papá está muerto, porque justo un número antes se ve que él ve que su papá está quemado. Digo, un cuadro antes, perdón, un Sí. cuadro antes. Güey, mi perro está dormido aquí al lado de mí, perdón. No, todo bien, güey. Ya sabes, como cuando los perros empiezan a perseguir ardillas en sus sueños. Sí. Así. Pero ya puedes continuar con tu idea, perdón. No, y aparte ves que el papá le dice, son, help me, como que le grita, Sí. que lo ayude. Y ahí, o sea, él ve que ya se murió Su jefe. su papá. Y digo que me dio como que, pues tristeza Lex Luthor, güey. O sea, no sé si era lo que Sí. el cómic quería mostrarte ahí, pero esa parte me dio como un poco de tristeza. Y pues la historia avanza. Pues, Ajá. no, perdón, es que estornudó y le dije salud. Sí, bien, güey. A los perros siempre hay que decirle salud. Sí. La otra situación es que la historia avanza porque eso es en el pasado. Y como les decía, la historia se parte en dos, pero todo es la relación de Clark y Lex, ¿no? Y la segunda parte de Sí. la historia es en Metrópolis en el futuro, como pues Lex quiere acabar con Superman. Y eso se conecta, o sea, la razón es para mí también la misma razón que utilizan en la película de Gone, ¿eh? Que Lex siente que Superman lo ve para abajo. Sí. No, y él lo dice. Sí, sí. O sea, ahí O lo sea, dice Superman de, güey, cuando tú llegaste a la ciudad, yo te recibí sí. y tú me viste para abajo. Sí, y la forma en que tú me viste, no creas que no me di cuenta. Me viste como yo veo a los demás o algo así le dice. Es que, güey, justo, güey, a mí justo por eso, o sea, porque yo creo que él lo admiraba y él decidió Sí. humillarlo. No pun intended. Sí, 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 no, todo O bien, sea, yo güey. creo que él es como Lex se sintió, ¿sabes? Sí, Porque, sí, pues, sí, vio a un superhombre y hasta él dice, güey, yo pensé que tú y yo íbamos a tener una buena relación. sí, sí. Pensando, En, ¿no? Este superhombre está a mi nivel. sí, Y sí. ver que, pues no. Y hasta Superman le dice como de qué hablas, güey. O sea, es una pinche relación Sí, sociopática, güey. O sea, de que no soy sí, capaz de generar emoción, o sea, conexiones humanas. Entonces, todos los que son menos que yo en lo que yo soy bueno, son menos que yo en todo. Y los que son más que yo en lo que yo soy bueno, automáticamente me desprecian. sí. Porque la única forma en la que yo me sé relacionar es mediante el desprecio. Entonces, Superman evidentemente es mucho más inteligente, mucho más fuerte, o sea, es mucho mejor que yo en todo. Y entonces la única No forma es que más seguramente... inteligente. No es más inteligente. Pero Lex no lo sabe. Sí, no. Y Lex piensa que sí lo es. Sí, pues, güey, el complejo de inferioridad. Sí, el complejo de inferioridad. También, solo quiero dar este dato rápido. Cuando Clark lo va a buscar, más bien, Lex a huevo le quiere dar una entrevista a Clark, Sí, ¿no? Y me gusta mucho eso, güey. Y Clark no va, porque él no, o sea, para él no tiene nada que hablar con él, ¿no? sí. Y hace se me hace raro también, ¿eh? Que Clark no va. Sí, a mí también. O sea, que la rechace varias veces se me hace raro, porque sabe quién es Lex Luthor y es su amigo. Y dos, él sabe que Lex Luthor está detrás de algo raro. O sea, ¿sabes? Como que no había motivos para que él no quisiera ir. La razón es porque siente que van a descubrir su identidad, es lo que plantea el cómic. Sí, pero se me hace raro, güey. Pero Sí, bueno, sí, podría ser. El punto es que Perry White le dice, papito, vas, güey. O sea, pero güey, no le da a nadie entrevistas, vas. sí, Y pues este güey va.
y saluda a Lex, le dice, ¿qué onda, Lex? ¿Cómo has estado? O algo así, güey. Sí, y Lex dice Y Lex como, le dice, güey, ¿estás diciendo que nos conocemos? Ni te topo, sí. básicamente. Y me gusta ese momento, güey. Pero yo pensé que eso iba a escalar. En algún momento Lex aceptó, ¿lo sabes? Al final Sí. nunca escala de esa manera, No, pero está no. bien. O sea, no me Sí, molesta, no creo que pueda hacer nada, simplemente fueron expectativas mías. sí, Escaló. Me gusta que no hayas. Bueno, no sé, simple, lo acepto. sí. A mí yo también, ese sí lo vi, o sea, no lo como lo de Lana que tú trajiste acá. Yo pensé que iba a escalar más hasta el punto en el que Lex dijera algo como, siempre supe que eras tú, pinche granjero o algo así. Como que en el Sí, momento en el que explotara, le iba a decir, o cuando, justo porque para el final de la historia resulta que Clark presentó una historia que desenmascaraba a Lex, ¿no? Entonces yo sí, pensé que íbamos a ver ese momento donde decía, claro que te he recordado, siempre has sido un granjero o algo inferior, algo así. Lo que pasa es sí. que ahí es donde el cómic para mí se vuelve como una respuesta al 9/11, porque Lex Luthor, mediante el gobierno, mete miedo. Y específicamente miedo a qué? Miedo a el ataque terrorista Y a los inmigrantes. y a los inmigrantes. O sea, Que va de la mano, de hecho. sí, pero fíjate que yo he leído mucho que a Mark Waid se le acusa de odiar un poco a los inmigrantes, ¿no? Sí. Ser... Y yo escuchando ya podcast y hablando, escuchando específicamente su voz, su propia voz, yo no puedo encontrar eso. Y yo creo, Yo tampoco. esto de hecho, prepárense porque voy a hacer un TikTok de esto, yo creo que la gente es capaz de ver las metáforas, pero no es capaz de interpretarlas. Ya habíamos platicado un poco tú y yo de esa situación con más gente, en la que yo decía, es que, por ejemplo, cuando critican el Wonder Woman de Tom King, como que dicen, es que el Wonder Woman de Tom King es malo porque hay una metáfora de Estados Unidos ahí. Entonces cuando les dices, pero explícame la metáfora, no son capaces de explicarla. O como lo que tú y yo decíamos la otra vez de Absolute Martian Manhunter del último número. Está claro que hay una metáfora ahí, pero puedes señalarla específicamente, no soy capaz. Y entonces creo que, por ejemplo, la gente es capaz de ver que Mark Waid está haciendo una metáfora de los inmigrantes como peligro en este cómic. Pero justo cuando la señalas y cuando la exprimes, la metáfora es que los inmigrantes no son malos y que incluso los autoatentados o la gente que se pinta como buena es la que puede resultar siendo mala. Sí. Que es justo la cosa de esto, porque Luthor genera los dos bandos del atentado terrorista. Genera a unas personas que se llaman kryptonianos que según vinieron a A colonizar, conquistar. sí, a conquistar el planeta Tierra y al mismo tiempo genera las defensas por parte del ejército de los Estados Unidos. Es que, güey, es lo que siempre decimos. O sea, es el sistema. O sea, Sí, Lex Luthor representa el sistema. El sistema es el que nos divide exacto. ideológicamente. Lex Luthor no hace, pero pula toda la información Sí, para que los medios, que aquí está representado por el Daily Planet, diga, hasta Superman le dice, bueno, Clark, dice como de, güey, no voy a poner que esto va a pasar. Y dicen, güey, no me importa, esa es la información que nos dio Lex Luthor. Y dice, güey, las fuentes, y dice, Lex Luthor. sí. Lex Entonces Luthor es se saca, suficientemente, ajá, fuente para ponerlo. y se saca esa información de los Superman es un alien y nos van a invadir. Sí, sí. Y entonces Y, güey, eso es claro. como que la lectura rápida es, ya ves como Mark Waid sí está haciendo una analogía de que de que los inmigrantes son terroristas, pero el fondo de esta analogía es que precisamente no es cierto eso. Que el enemigo está en casa, que el enemigo son El los sistema. el sistema y los miedos que se nos generan por medio de este sistema. Sí, la manipulación de Sí, medios. la manipulación de medios y todo eso. O sea, que lo que tenemos que preguntarnos es si todos somos seres humanos, ¿por qué una sola división geográfica hace que los de otro lado sean automáticamente malos o peligrosos? Y Sí. creo que además eso conecta con la primera idea de que la primera historia que vemos de Clark, aunque sabemos que hubo más, es precisamente en África.
Porque el enemigo no es el inmigrante ni el que una línea imaginaria lo puso del otro lado. El enemigo es la desinformación, el medio, y los medios que propagan esa desinformación y que precisamente permiten que esos atentados se den, ¿no? Sí. Y de alguna forma es una respuesta al 9/11 esa situación, ¿no te parece? Sí, o sea, es que no la veo tanto, estoy de acuerdo, pero creo que tendría que analizarla más a profundidad. O sea, entiendo la parte del autoatentado Sí, y un poco la crítica al gobierno de los Estados Unidos, pero no sé, a profundidad no la cacho, güey. ya. O sea, no le he podido rascar lo suficiente, pero sí la veo, güey, ¿sabes? O sea, es que Sí, sí la veo, pero todavía no la sí, saboreo. sí. Y, y sin escudo. La, 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 lo que yo intento decir es también, creo que es importante que las metáforas que vemos en los medios que consumimos, seamos capaces, más allá de apuntarlas, de interpretarlas. O sea, Sí, eso es lo que también me quiero quedar. O sea, porque te digo, muchas veces me pasa que veo que la gente dice, no, es que este cómic habla sobre cómo pensar que otras personas son malas es el error. Y es una metáfora precisamente a el tsunami de 2005 en Japón. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, apúntala, o sea, explícame por qué. Y no son capaces de decirlo, güey. es que la gran mayoría de gente, y la gran mayoría de gente, sin contar a nuestra audiencia, porque ellos son muy inteligentes, lo que hacen es que copian una interpretación de alguien más. Claro. O sea, escuchan que X persona dice, no, pues este cómic de Batman habla de el miedo a la oscuridad. Sí, Y ahí te explican, ¿no? No, pues este cómic Batman Oscuro está hablando del miedo a la oscuridad por tal, tal. No lo procesan, ¿sabes? Entonces, persona uno viene y dice, Batman Oscuro, miedo a la oscuridad profundo, ¿eh? sí, Y es, ¿pero por qué? No, pero ¿por qué? sí. Y es cuando Sí, ya no... pueden señalar la metáfora, pero no pueden interpretarla. Ajá, dice, no, es que en esta parte que Batman está parado y dice, no apaguen la luz, Sí, significa que entra la oscuridad. Y es, güey, pero, o sea, sí, pero ¿por qué? sí, Y no saben explicar las ideas. O sea, yo, sí. o sea, sí te digo, güey, o sea, ahorita sí estoy lo que me dices del atentado del 9/11. No logro ahorita, o sea, sí, es una idea que quiero repasar. Sí, yo te digo que ya traía más repasada esa idea porque casi Sí, luego la vi. Entonces para mí sí, sí. sí es como más clara y Sí, puedo verlo no, justo en la forma en que Lex gestiona los recursos, tanto del gobierno como los interinos sí. para Te hacer digo esta que yo lo guerra de vi los con dos. los inmigrantes, güey. O sea, Sí, yo eso sí lo vi mucho. sí. El de la inmigración, lo vi también con el de los medios, Ujú. pero específico del 9/11 no. Que sí me hace sentido. Simplemente quiero pensarlo Sí, no, todo más. bien. Güey, y al final, o sea, antes yo, hasta el momento ya estoy a gusto, ¿no? Quisiera Sí, debatir dos cosas porque al final es una historia de origen de Superman, entonces evidentemente Superman gana. O sea, sí. no puede Me, no ganar. me gusta antes, Ujú. me gusta mucho el papel que tiene Metrópolis. Ya, Metrópolis, que ha representado un poco, o sea, por gente y el Daily Planet, se siente como un personaje en sí mismo, Metrópolis. sí, Que Metrópolis habla a través del Daily Planet. Ya está chido. Me gusta mucho ese papel. Y me gusta que al final lo que salva a Superman es la fe en la gente. sí, Y la fe de la gente. Y Metrópolis, güey. O sea, Superman llega un momento en el que él ya no puede solo. La kriptonita le está haciendo mucho daño porque están irradiándola. Superman, con la ayuda de Lois Lane, la terminan quitando de ahí. sí, Lois Lane técnicamente es la que vence físicamente a Lex Luthor. sí, Y la gente defiende a Superman de este sargento kryptoniano que aparece. sí. Y eso es lo que salva a Superman. O sea, Superman no puede él solo, güey. Sí, y reivindican el símbolo de Superman y lo que significa Superman para todos, ¿no? Para toda Sí. la sociedad. Sí se dan cuenta de, güey, ¿por qué desconfiaría en Superman? Que ha sido bueno todo el tiempo. Sí, Nos ha salvado a todos. ¿Por qué si ahorita viene alguien y me dice, no es que nos van a invadir? Y aún así él nos está defendiendo de eso, güey. Y me gusta, güey, me gusta mucho. sí. Yo, última cosa que quiero decir es,
Cuando y me pasó la primera vez que lo leí, o sea, yo no tengo que mentir, la primera vez que leí esta historia es hace como ¿No? 2 o 3 años. O Ok. sea, no es una historia que haya leído yo de que de niño y me marcó, ya sabes. Para creerte, necesito que toques una Biblia y levantes la mano. Para que lo jures, No, güey. no, porque luego, o sea, venimos acá a decir, no, pues es que esa historia la leí de que la primera vez cuando descargué un PDF. No, güey, o sea, esta es la segunda vez que leo esta historia y la leí hace como 2 o 3 años. O sea, no voy a mentir Sí. tanto, güey. Y yo ya conocía a fondo a Lainey Francis Yu, que es el artista. Ujú. Si ustedes buscan, por ejemplo, Lainey Francis Yu en Google, busquen específicamente Lainey Francis Yu Art. Se van a imágenes y en las primeras líneas de lo que busquen, les van a salir un buen par de teclas. O sea, yo lo abrí, güey, y de que de las primeritas imágenes que me salen es de un cómic de Cult of Carnage, donde sale Colleen Wing y están a punto de como los simbiontes, pues comérsela, ¿no? Sí. Y entonces, Lainey Francis Yu tiene, de alguna forma, puta, es que lo quiero decir con cuidado porque es un estilo artístico y no me parece necesariamente mal, pero tiende a hacer personajes de mujeres exageradamente sexualizados. Aquí no. A ver, No, había momentos de las piernas de Lois. no, yo no lo sentí para nada. Y eso es O lo a estoy donde, confundiendo con otro de Lois que apenas le. o sea, yo justo lo que quería señalar acá es que acá no encontré ese Lainey Francis Yu güey, como que es el mismo estilo reconocible, pero al mismo tiempo como que se esforzó en hacer un estilo que no se viera hipersexualizado. Sí, Güey, me encantó desde la primera vez que lo vi, me encantó acá. No voy a negar que también me gustan mucho artes que tienen otros lugares, ¿no? Él es sí. el dibujante principal de la época de Krakoa, específicamente de X-Men en Hickman. Pero también que me gusten ciertos artes no puede evitar que yo, no puede no apuntar a que yo eh, recalque o vea que de repente dibuja mujeres hipersexualizadas. Específicamente tiende a dibujar mucho a X-23. O sea, ustedes buscan Lenny Francis Yu X-23, les va a salir incluso dibujos en sostén de X-23, de Laura. Entonces, de hecho, lo busqué, acabo de buscar ahorita Lenny Francis Yu X-23 y me sale la primera, un sketch que hizo de ese que te estoy diciendo. Ok. Y, y entonces es la tercera, o sea, salen dos sketches y el tercero es una portada graduada y me sale ese sketch que estoy mencionando. Y entonces, acá vi un estilo artístico que me gustó mucho y que incluso cuadra mucho, ¿no? Con lo que se está contando. O sea, no sé qué Sí. opinas tú del arte. Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, sí me gusta mucho. O sea, hay momentos en los que se siente sucio, pero me gusta, güey. Sí. Me gusta, sí es muy Y expresivo. Ya encontré un panel que las piernas de Lois, ese creo que fue mi culpa, güey. O sea, ya con la cuando idea de está cayendo. sexualizado pero lo estoy Sí. viendo y la verdad es que no, o sea, fue No, más mi culpa. sí, yo O tampoco, sea, es es que yo, normal, o sea, lo voy a poner aquí a la gente que lo pueda ver. sí. Yo tengo el iPad, Sí, yo pero no sí. sentí en ningún momento, y Sí, hay no, no, no. momentos donde, como cuando sale Lana Lang de porrista o así, hay momentos que fácilmente hubieran permitido hacer estas poses que le gustan o que le piden hacer a Francis Yu, y acá no para nada. Y o sea, pero les digo, vean por ejemplo, hay una portada de Secret Invasion de Wolverine y Spider-Woman, donde no mames, Spider-Woman tiene la punta del pezón dibujada, güey, o sea, Sí, de que, o sea, no estoy espantado de ver esto, pero es llamativo para mí que su estilo artístico aquí haya cambiado tanto. sí. Y lo último que quiero, o sea, ¿quieres decir algo más? Si no, para empezar a hacer las despedidas, güey. Yo creo que podemos hacer la despedida. Antes de irnos, y la recomendación de la semana, vayan pensándolo, es que ya tenemos el calendario de qué va a funcionar el contenido exclusivo. Lo vamos a poner en una publicación. Pero el primer lunes del mes es plática de bar, como el que salió del Festival del Mollete. Ese es un contenido que es off topic totalmente. Obviamente platicaremos de cómics o de cosas aleatorias a la cultura geek, pero principalmente es un contenido off topic, ¿no?
Sí. El segundo lunes del mes vamos a hacer como el top del momento o lo que haya ocurrido que se esté sonando mucho en el mes. Sí. Por ejemplo, vamos a adelantar un poco de qué va a salir hoy en contenido exclusivo y es platicar de Midnight. La Sí, razón de por la que Marvel escogimos de Marvel Midnight, la razón por la que escogimos es porque Marvel la está vendiendo como la respuesta al universo Absolute, ¿no? Entonces queremos Sí. platicar un poco de eso. Sí, Luego y como hay poca información, tampoco es que valga la pena hablarlo en un capítulo enorme de 40 es claro, minutos, claro. porque es literalmente lo único que hay de información es una imagen y sabemos qué escritores va a haber. Punto. Sí, un teaser. Y entonces el tercer Ujú. lunes del mes va a ser la adaptación. Entonces, por ejemplo, vamos a adelantar lo que va a salir el siguiente lunes, ¿no? Sí. El siguiente lunes, que es el tercer lunes del mes de mayo, vamos a hablar de Daredevil Born Again, la temporada 2. Y antes de que sientan FOMO o así, quiero aclarar que no va a ser un análisis súper pensado. Más bien va a ser pues un poco de qué nos gustó, qué no nos gustó y qué temas ahí hubo, ¿no? Sí. Ojo, adaptaciones muy grandes, como por ejemplo Supergirl o Spider-Man Brand New Day que se vienen, sí van a tener su capítulo analizando la profundidad y platicando, pero Claro, normal para todos. claro. Y el cuarto lunes, ahora sí va a ser el de noticias, que vamos a esperar a que se acumulen todas las noticias del mes. Entonces, Sí. así va a estar repartido el contenido exclusivo cada lunes y por supuesto que escuchamos sugerencias y cualquier cosa Sí, que ¿qué les gustaría ver? sí, que les gustaría ver, porque evidentemente hay meses que tienen 5 lunes y entonces va a tocar ahí publicar un anualcito, ¿no? O algo así. Sí. Pues bueno, cuéntanos, como dirían en Ajá. Vaselina, los miembros para saludar, güey, del canal. Sí, justamente ahora sí, a los Rogues, recuerden que si quieren ser saludados en el capítulo, basta con hacerse Rogue acá del canal de YouTube. Muchas gracias también a los de Spotify que han estado muy activos, pero Los un quiero mucho. shout out especial a Pablo Gómez, a José Ángel Sierra, que es el SideQuest Dad, muchas gracias, Gracias, a, SideQuest, te queremos mucho. a Emiliano Ambriz, a Jiqueteya Comics, a Alexis Tonatiu, que es recurrente acá con Goat, güey, nosotros. Goat. Sí, también es de los GOATs. Y el último es al poderosísimo Joao Quiñones. Muchas gracias El por fucking estar por Goat acá. más Goat de los Goat. El GOAT de los GOATs. Y oigan, evidentemente ahorita porque son poquitos rogues, lo estamos mencionando. Entonces aprovechen si quieren ser mencionados en el capítulo. Porque eventualmente, si son más de 10, va a aparecer la imagen con sus nombres, ¿no? Sí. Va a ser bastante complicado tener media hora de saludos, güey. Entonces ahorita que estamos todavía menos de 10 personas, menos de 15, nos damos el lujo de saludarlos. Y yo creo que antes de irnos, la recomendación de la semana, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, güey. Yo tengo dos muy sencillas. Ujú. Muy, muy sencillas. La primera es, tomen mucha agua. Bien. En estos tiempos de calor, la verdad es que es sumamente importante tomar agua. A mí me duele mucho la cabeza si no tomo agua, güey. Cuídense, o sea, neta, manténganse hidratados, van a pensar mejor, van a estar de mejor humor, más saludables, no tomen tanto refresco, güey, adiós a la Coca-Cola. Sí. Y la otra es hagan ejercicio, güey. Yo ¿Eres lo más dije en mi feliz? live, Ajá. apenas. Güey, desde que volví a hacer ejercicio duermo mejor. Bien, Soy más feliz. bien. Yo quiero decir que ojalá que hayan celebrado, o sea, mi recomendación de la semana es que celebren a su mamá, los que todavía la tienen con posibilidad de celebrarlas, porque en México el 10 de mayo es Día de las Madres, ¿no? O sea, este capítulo se publica el 11 de mayo, entonces celébrenla, güey, neta es una fortuna poder pasar, y cuando uno tiene una buena relación con su madre, es de que es súper chingón poder pasar tiempo con ella y por celebrarla no necesariamente es comprarle cosas, ¿eh? Incluso hasta una comidita, o sea, algo Un que abrazo, güey. sí, Cada cuánto abrazan a su mamá y la quieren. Ahorita todos yo van a decir yo, pero pues yo sí, no. hazlo, hazlo. La quiero mucho, simplemente nuestra relación no es tan. Ya estoy Es, sacando. Quiero es mucho a mi mamá. touchless, es touchless. Sí, 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 no, quiero no, mucho a mi mamá. un shout out a tu mamá, un shout out a la mía, que luego se venta nuestros capítulos, también la mía. Sí, la mía creo Entonces, que, no sé. lo que tengo que decir simplemente es, si todo sale bien, en este momento aún no sabemos si todo ha salido bien. Pero si todo sale bien, el capítulo del jueves va a estar pasado de verga. Sí.
Va a estar de que Se los van a... dijimos, Sí, mayo de nuestro mes, este mes se vienen cosas muy chidas. O sea, sí, por lo menos de las cosas que tenemos, hay una que ya está muy confirmada, sí, que en 2 semanas tal vez salga, sí, o tal vez antes. tal vez. Tal vez antes. Y vamos a empezar a sacar uno de esas cosas al menos al mes, ¿no? Sí, 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 intentaremos dos. Va a Sí, haber otra cosa que esperemos que para final de mes igual tenerlo, y pues la de este sí. jueves, que Sí, ojalá también salga. sí, sí. Este jueves sería la corona de este mes, pero van a salir muchas cosas muy buenas en, en el bar. Entonces, gracias por seguirnos, gracias por estar comentando. Ya, como ahora sí, no he fallado, ni tú tampoco. O sea, los dos hemos hecho el trabajo de contestar todos los comentarios que han dejado. O Sí, sea, güey, luego todos los que se han pone, dejado. alguien puso de, yo creo que es Milo el que conteste, yo le puse, no todos. Sí, sí, Adivina no, quién. no, no. No, no, no. O sea, está contestando, estamos contestando los Sí. dos. La Y manera de reconocerlo, si te dicen count, es sí, Milo. soy yo. O Sí. sea, yo nunca Pe- pongo count. sí, Yo solo te pongo como de, ¿a poco? sí. Así. Pero entonces, muchas gracias por el apoyo. El bar sigue vivo, está creciendo. Esperemos, pongan chonguitos de que todos. En el momento en el que se publique esto, ya sabemos si sí o no. Pero. Ah, no, güey. No, sí. No. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí. Para el momento en que se publique esto, ustedes ya sabemos si sí o no sale lo del jueves. Pero. Pues en este momento que lo estamos grabando, aún no. Así Sí. que esperemos que haya salido. Milo del futuro, Emi del futuro, espero que les haya salido bien. Y simplemente gracias a todos. Nos vemos en la que sigue. Simplemente, putísimo bar sin nombre, güey. Bye, gente. Bye. Espero que les haya gustado mi fondo nuevo.